Buenas noches con todos y todas. Bienvenidos a nuestro espacio nuevamente. Bienvenidos, estimados y estimadas colegas, directores y público en general que se está conectando a esta transmisión en vivo. La Asociación Ainimundo y la UGEL 01 les da la bienvenida a este espacio de formación docente en diseño universal para el aprendizaje. Recordemos que en la sesión anterior compartimos con ustedes el tema Barreras en los contextos educativos desde la mirada DUA. Y esta sesión estuvo a cargo de Silvana Corzo. Hoy, continuando con nuestras sesiones, estaremos desarrollando un tema muy interesante. Este tema tiene que ver con las redes afectivas, que dentro del marco DUA es la primera red que está abocada específicamente al porqué del aprendizaje y está relacionada con la motivación. En esta ocasión contamos con la presencia de Beatriz Duda y también para hoy teníamos previsto contar con Jessica Susano Ramos, que por motivos de fuerza mayor no nos estará acompañando. Permítame presentar un poquito a Beatriz. Beatriz es una gran profesional reconocida en este campo educativo. Ella es magíster en educación y neuropsicología, coach educativa y de TDAH, Asociación Peruana de Déficit de Atención. Beatriz nos va a acompañar durante esta sesión, pero además quiero aprovechar este momento para felicitar a Beatriz, quien ha escrito y publicado un libro muy interesante, Aula DUA, y obviamente en compañía también de Jessica Susano Ramos. Beatriz, nuestras felicitaciones por tu gran aporte, por sumarte a estos grandes esfuerzos en esta publicación de tu libro Aula DUA, Diseño Universal para el Aprendizaje. Los invitamos, colegas y público en general, a tenerlo a la mano, porque en este libro ustedes podrán encontrar información, pero también historias interesantes que nos ayudarán a conocer más sobre el diseño universal para el aprendizaje. Y entonces, sin decir mucho más, Beatriz, bienvenida a este espacio y empezamos. Gracias, Yesenia, eres un amor. Buenas noches con todos. Es un gusto estar acá, estoy muy emocionada y vamos a compartir. Ustedes saben que la educación en general y este tema del diseño universal para el aprendizaje es uno de los tantos temas que me apasiona en mi quehacer educativo. Así que acá estamos. Vamos a comenzar. Efectivamente, nuestro tema, como ha dicho Yesenia, son estas redes afectivas, ¿no? Que hoy en día el CAST, que es el centro educativo en Estados Unidos, que son los creadores del DUA, consideran ahora como la primera red vinculada al aprendizaje. En sus inicios, estamos hablando de 2004, 2006, consideraban que era la tercera red. Hoy en día se han dado cuenta, ya hace varios años, hace ya una década o más, se han dado cuenta que debe ser la primera red a considerar, porque como bien dijo Yesenia, está relacionada, una de las relaciones que tiene es con la motivación, con los intereses. Entonces vamos a ir viendo. Pueden preguntarme, interrumpirme, escribir por el chat o levantar la mano, o los que están en el Facebook escribir y Yesenia me va contando, en fin. Lo primero que queremos proponer, porque esta presentación la trabajo siempre con Jessica, ella no ha podido venir porque su hijita ha tenido una caída, entonces la está acompañando, es definir nuestro propósito. Todos somos apasionados de la educación, nos trae acá estas ganas, esta fuerza, este amor que tenemos por nuestra profesión, ¿no es cierto? Dentro de esa fuerza, los invito a que cada uno de ustedes vaya definiendo su propósito individual. ¿Qué lo trae a esta sesión? ¿Qué esperan llevarse? ¿Ok? Y lo apunten en su computadora, en un papelito, donde les sea más cómodo. Vamos a comenzar entonces con esta conceptualización. ¿Qué son estas redes afectivas? ¿No? Porque para entender algo, tenemos que entenderlo, ¿no? Tenemos que ver de dónde viene esto. Y lo primero que quiero hacer es unas cuantas preguntas para ir reflexionando, ¿no? Si estamos hablando de la motivación, estamos hablando también, el nombre lo dice,
Ay, qué linda. María nos dice que es mejorar sus prácticas docentes. Excelente, María. Una de las cosas, el nombre lo dice, es el afecto. Entonces, ¿con qué frecuencia o qué tanto tratamos a nuestros estudiantes o a nuestros compañeros de trabajos, porque no todos somos docentes de aula, de pronto los que estamos acá presentes, con afecto? ¿Qué tanto lo tenemos presente? Y acuérdense que el afecto va desde lo que se dice, desde el lenguaje corporal, desde la sonrisa que podamos dar, desde nuestra disposición al otro, ¿no es cierto? ¿Somos conscientes de la carga afectiva de nuestras palabras? ¿Tenemos cuidado de nuestro lenguaje? ¿Nos damos cuenta realmente cuando de pronto estamos usando un lenguaje un poco más frío, sin querer, por costumbre, etcétera? Y por último, enseñamos a nuestros estudiantes, sean niños, jóvenes o adultos, el concepto del afecto y del autocuidado, que es tan importante, porque para yo poder mostrar afecto al otro, primero tengo que comenzar por ser afectuosa conmigo misma. Y ahí viene el concepto del autocuidado y la ética del autocuidado, ¿no? Que tiene que estar, es algo que se está trabajando muchísimo en los últimos años, porque ya se sabe por las neurociencias, que es la base del DUA, de que definitivamente un cerebro humano aprende mejor cuando está calmado. Y cuando un cerebro humano está calmado, cuando está en un entorno afectivo, positivo, propositivo, ¿no? Entonces, son preguntas que tenemos que ir haciéndolas. Tómenle foto, igual van a tener esta presentación, para que lo puedan trabajar en grupo y seguir reflexionando sobre ello. Acuérdense que la idea siempre es conversar con el otro, irnos poniendo de acuerdo, y de las discrepancias también aprendemos. Dicho esto, las redes afectivas, entonces, tienen que ver con el sistema límbico, ¿no es cierto? Está pintadito de verde, siempre las van a encontrar desde estos creadores del DUA, desde el CAST, pintadas de verde. Y si estamos hablando del sistema límbico, efectivamente estamos hablando no solamente de afecto, no solamente de motivación, también estamos hablando, lo vamos a ver más adelante, de la autorregulación de estas emociones, ¿no? Lo que tenemos que tener claro es que estos son elementos que activan el aprendizaje. Por más de que yo haya planificado mi sesión de la manera, así, con 30 estrellas alrededor, de la mejor manera, una gran planificación, pero si no cuido el clima de aula, si no cuido este entorno humano, esa gran planificación de pronto no va a llegar al propósito para la cual lo realicé, que es que los niños aprendan, ¿no es cierto? Estas redes afectivas, en verdad, lo que nos permiten es captar el interés de algo y poder mantenerlo. Por eso también vamos a hablar del esfuerzo, porque yo para aprender no basta que capte un estímulo, lo reconozca y me interese, sino que tengo que persistir en ese interés para poder realmente incorporar la información, el mensaje e ir aprendiendo, ¿no es cierto? Entonces, finalmente estas redes lo que nos permiten, y esto es bien importante, es persistir en la tarea de aprendizaje, si hay interés, motivación, o dejarla si nos es muy difícil o si nos aburre, ¿no? Si nos es muy fácil que nos aburre o nos es muy difícil y la abandonamos porque nos frustramos. Y acá tenemos que recordar al gran Vygotsky y la zona de desarrollo próximo. Él ya hablaba de esto, con otras palabras, pero era esto, ¿no? Y esa es la parte tal vez más difícil de nuestro quehacer educativo. ¿Cómo hacer para que esa actividad, esa planificación, no sea para ninguno de mis estudiantes, que todos son diferentes, todos son diversos, ni tan difícil que se frustre y la deje, ni tan fácil que se aburra, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo, pero tengamos en cuenta esto. Estas redes nos permiten
interesarnos y persistir. Por lo tanto, nos permiten aprender, ¿no? Tenemos que hablar un poquito de lo que es esta evolución del cerebro emocional, ¿no? Que muchos le llaman desde las neurociencias el cerebro reptiliano, porque fue el primero en desarrollarse, ¿no es cierto? ¿Y qué quiere decir esto? Que las emociones son procesos inconscientes y que está bien, no hay emoción mala, todas las emociones están bien. Si yo me molesto, no está mal que me moleste, y eso lo tenemos que enseñar a nuestros niños, jóvenes y adultos. Está bien que me moleste. Lo que no puede estar bien es si yo demuestro esa molestia, ese malestar, ese enojo, de una manera en que estoy transgrediendo los derechos del otro, ¿no? En que estoy ya tratando mal a la otra persona, por ejemplo. Pero lo que tenemos que entender, señores, es que todos tenemos este sistema límbico que tiñe absolutamente todo de emociones, ¿no? Seguramente han leído a Francisco Mora, que él dice que las palabras también se tiñen de emociones. Cada cosa que decimos, cada concepto que explicamos, en fin, ¿no? Y eso es lo que hace única a cada persona. Es posible que en un salón de clases, que somos muchos, todos vayamos a estar igual de interesados, motivados en un mismo tema. Es posible, pero es difícil. No es fácil. La labor no es fácil, ¿no? Pero ahí estamos. Justamente por eso tenemos esta pasión. Y vamos a ver qué tenemos que hacer entonces. Algunos elementos que consideramos importantes, ¿no? El tema del reconocimiento de las emociones, el tema de enseñar las emociones. Acuérdense que tal vez en la época de nuestros abuelos, ¿no? Era, los hombres no deben llorar, y cuando llora una mujer, mejor que se vaya a su cuarto a llorar. Eso es prehistoria, ¿no es cierto? Hoy en día, ya desde hace muchas décadas, se enseña que está bien mostrar las emociones, porque hay que reconocerlas. Para poder yo autorregular mis emociones, primero las tengo, por supuesto, que reconocer. Entonces, hay que ayudar. Se trata de un tema de autoconocimiento. ¿Cómo vamos a ayudar a nuestros niños, jóvenes y adultos a que se conozcan a sí mismos, a que reconozcan esas emociones que van sintiendo y no se asusten además de ellas? Para yo poder tener el interés en mis estudiantes, tengo que conocerlos. ¿Para qué? Para validar esos intereses individuales. Si no los conozco, ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? Porque el entorno tiene que reconocer a esta persona. El ser humano, cuando se siente validado, reacciona de una forma positiva. Todos necesitamos validación, todos los seres humanos, ¿no? Y no que te digan qué lindo tu vestido, sino validación en cuanto a nuestras habilidades, ¿no es cierto? Entonces, hay que crear ese entorno. No solamente nosotros como en nuestro rol de docente, sino propiciar que entre ellos también se cree esa dinámica, ese diálogo de valoración al otro, de reconocer las habilidades del otro. La capacidad de logro y motivación. Tenemos que ayudarlos a identificar su real desempeño, ¿no? Para poder llegar a concluir la actividad de aprendizaje con éxito, ¿no? Y acá vamos a hablar de los apoyos, y ya lo tenemos felizmente en las normativas. Tenemos que brindar los apoyos necesarios a cada uno de los estudiantes que lo requiera para que logre esa actividad, para que llegue a la meta de aprendizaje, al objetivo de aprendizaje. Algo que nos dice la investigación científica, y de hecho en eso se basa, es uno de los pilares del DUA, es la capacidad de elección, ¿no? Siempre hablamos en nuestro perfil de egreso de la autonomía de nuestros estudiantes. Tenemos que tener claro que si no los educamos desde pequeños a que puedan elegir, no les estamos dando oportunidades para que sean autónomos. Entonces tenemos que darles opciones, ¿no es cierto? Facilitarles que escojan el espacio donde van a trabajar,
facilitarles que se trabaje desde los intereses y otra vez, para eso tenemos que conocer a nuestros estudiantes. No hay otra, no nos podemos inventar. No podemos planificar en teoría, tenemos que planificar desde el conocimiento de este grupo, ¿no? Y la relevancia para implicar, es decir, una vez que ya eligieron, ¿cómo hacemos para que realmente se implique en ese proceso, se comprometa con ese proceso de aprendizaje? Hay algo que a mí me gusta siempre repetir y es que la motivación es como la gasolina que utiliza el auto. Sin motivación no avanzamos los seres humanos y eso lo tenemos que tener claro. Entonces, cuando a veces una mamá o un docente me dice, vea, pero mira, este niño, este joven, no le interesa nada, no quiere aprender, yo les contesto, hay que llegar a descubrir qué le gusta. A todos nos gusta algo. De repente bailar, de repente hacer postres, de repente dibujar, de repente hacer acrobacia, lo que fuese. Pero hay que descubrir qué le gusta y partir de ahí. Porque si no, no se va a poder implicar efectivamente en su proceso de aprendizaje, no va a poder desarrollar esa autonomía que todos queremos, ¿no? Entonces, acá sí una pregunta para de pronto, ya para después de esto entrar a explicar las redes afectivas en sus 3 componentes. ¿Qué prejuicios piensan ustedes que impiden la participación y convivencia socioafectiva en las aulas? Si estamos hablando que es tan importante este ambiente positivo, proactivo, afectivo, ¿no? ¿Hay prejuicios que están impidiendo eso en determinados entornos? ¿Cuáles piensan que son? Pueden abrir el micrófono o escribir en el chat. Acá todo vale, el aprendizaje lo estamos construyendo conjuntamente, todos son pareceres, opiniones y por lo tanto todo es válido. ¿Qué piensan? No sé si alguien en el Facebook también está escribiendo y podemos escucharlo a través de Yesenia, o los que estamos aquí, si desean escribir algo. ¿Qué prejuicio puede haber? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Mi Buenas nombre es María noches. Elena. Sí, ¿cómo estás? Estoy escuchando atentamente y sí, ¿no? Todo lo que va en relación a situaciones socioafectivas, estamos viendo, ¿no? ¿Qué prejuicios impiden la participación? Muchas veces el involucrarnos, ¿no? De repente hacer nuestros los problemas de los demás, ¿no? E ir más allá de las aulas en atención a las familias y de pronto, pues, a veces las familias, ¿no? Buscan, ¿no? Un apoyo en la escuela. Entonces, los maestros, anteriormente, hace muchos años, ¿no? Buscaban menos eso que llamamos involucrarse en situaciones específicas, ¿no? Más allá de las aulas, ¿no? Eso creo que sería un prejuicio, una barrera, ¿no? Sí, Que impide perfecto. esta convivencia. Mil gracias, Elena, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Y acá creo que lo que tenemos que recalcar es que todo acto que sale de un sentimiento de bondad humano está bien, ¿no? Porque que nos involucremos no quiere decir que vamos a resolverle la situación a ese niño o a esa familia. No, no podemos, seguramente no vamos a poder resolver su situación familiar, por ejemplo, económica, por ejemplo, etcétera, etcétera. Pero ya el solo hecho de estar ahí, escuchar, preguntar en qué te puedo ayudar, aunque después no nos sea posible ayudarlo al 100% en lo que ellos podrían pedir, ya eso hace muchísimo, ¿no? Tenemos que estar para el otro. Gustavo nos dice, tal vez porque se priorizan competencias cognitivas sin considerar lo suficiente la importancia de lo socioafectivo. Totalmente de acuerdo contigo. Y ahí creo que nos tenemos que seguir preguntando en todos nuestros espacios de trabajo colegiado, ¿cómo queremos manejar eso? Porque es verdad que los chicos van al colegio y después a la universidad a aprender, por supuesto que es verdad.
Y es verdad que esos aprendizajes se tienen que medir, por supuesto que es verdad, pero también es verdad que yo no puedo solo considerar eso y que tiene que haber un equilibrio en la balanza, porque tengo que preocuparme del tema socioafectivo, ¿no? Y claro, lo más difícil para el ser humano en cualquier rubro que ustedes se imaginen es lograr ese equilibrio. No es fácil, pero lo tenemos que hacer, Sí, porque esa es la fórmula. disculpa que te interrumpa una vez más. Sí me No, gustaría dale. compartir algo que es muy importante. Sí, se toma mucho en cuenta el aspecto cognitivo en muchas escuelas, pero cuando los estudiantes terminan el nivel secundario o están postulando para, por ejemplo, en estos tiempos los COARS. ¿Quiénes pasan los COARS? Los chicos que tienen un coeficiente intelectual alto, que aquellos que cognitivamente han explotado su máximo potencial en las escuelas. ¿Quiénes quedan? Porque al final los evalúan emocionalmente y es ahí donde muchos estudiantes inician su frustración, ¿no? Sucede que, ¿no? Vienen los cuestionamientos, las preguntas, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Y muchos de ellos no encuentran una respuesta, ¿no? Y eso es algo que se tiene que trabajar, porque si yo estoy pensando en que mi estudiante tenga un nivel de excelencia, entonces tengo que pensar no solo en la parte cognitiva, tengo que pensar que ese niño, más allá de la familia, más allá de la casa, afectivamente se encuentre equilibrado, ¿no? Para poder cimentar todos aquellos conocimientos que los maestros les brindamos. Entonces los maestros no solo brindamos conocimientos, sino también acompañamiento socioafectivo, del cual muchas veces nosotros, sin querer involucrarnos o inmiscuirnos en su vida privada, estamos dando un acompañamiento asociado, ¿no? El solo decirles, pasarles una palmadita, un gesto, una mirada, no solo al estudiante, sino también a las familias, puede ayudar y puede darse el cambio significativo que realmente estamos necesitando y que lo que yo siento que es este proyecto, ¿no? DUA. Sí, excelente. Mil gracias por tu compartir, Elena. Gladys también nos dice que a veces se puede convertir en teoría lo socioafectivo, ¿no? Efectivamente. Entonces son temas, no los vamos a resolver acá, chicos, pero tenemos que pensarlos, tenemos que tenerlos presentes porque tenemos que seguir trabajando para buscar ese equilibrio, ¿no? No hay otra. Ya la ciencia lo dice y no podemos trabajar de espaldas a la ciencia, ¿no? Eso nunca podemos hacer. La ciencia es lo que hace que la humanidad avance. Entonces llegamos efectivamente al cuadro conocido por todos, ¿no es cierto?, del CAS, donde nos presentan los principios, las pautas o directrices y los puntos de verificación o los indicadores, ¿no? Acá hay que resaltar muchísimas cosas. Uno, de los puntos de verificación o indicadores es que van a salir mis estrategias, mis apoyos, ¿no es cierto? Y entonces ahí cada escuela, según su entorno, según sus necesidades, según su grupo de estudiantes, irá creando estas estrategias. Por eso es que sabemos que el DUA no es una metodología, no es una receta, es un marco de trabajo. Nos dice, existen estas 3 redes de aprendizaje. Cada una tiene estas pautas y estos puntos de verificación. Crea, según tu entorno, los apoyos adecuados, ¿no? Esa es la chamba, ese es el trabajo. Tenemos además 2 lecturas. La vertical, que tenemos las redes afectivas, las de representación, que las veremos en 2 semanas, y las estratégicas en 4 semanas, pero tenemos una lectura también horizontal, donde tenemos que está el acceso, la construcción del conocimiento y la internalización del conocimiento. Y eso es bien interesante, porque entonces acá lo que nos dicen desde las redes afectivas es que yo primero tengo que, sí, lo que hemos estado hablando, captar el interés de ese estudiante, ¿no es cierto? Y para captar el interés nos dan algunas pautas. Por ejemplo, hay que minimizar las amenazas y las distracciones, ¿no? Es decir, si yo tengo un estudiante que llega al salón de clases y yo lo siento muy tímido, con muchos temores, tengo que trabajar
con ese niño para que no tenga esos temores. Hace 2 días leí un estudio que decía que, por ejemplo, los niños tímidos procesan las emociones de diferente manera que los niños que no son tímidos. Entonces hay que ayudarlos más, ¿no? Tienen más dificultades para procesar sus emociones, para conocerlas, para poder realmente nombrarlas, ¿no? Saber de qué se trata, sentirse, identificarlas y poder nombrarlas, ¿no? Entonces hay que trabajar eso. ¿Cómo puedo pretender que un niño que no puede todavía identificar sus emociones y nombrarlas se autorregule totalmente, ¿no? Y por lo tanto esté abierto a no solamente interesarse en el tema, sino a mantener el esfuerzo, que es la parte de la construcción del conocimiento, y además de mantener la autorregulación para poder ya internalizar esa información, ¿no? Entonces es complejo. No nos quedemos solamente con el tema de la motivación, porque las redes afectivas es más que la motivación. Es importantísima la motivación por sí, es la gasolina, pero no podemos quedarnos ahí, porque tenemos que facilitar que cada uno de nuestros estudiantes mantenga el esfuerzo y autorregule sus emociones. Y ese es un proceso, no es que en un año uno aprende a regular sus emociones. ¿Cuántos de nosotros de pronto todavía no regulamos del todo bien nuestras emociones en determinadas situaciones? Porque todos tenemos un talón de Aquiles, ¿no es cierto? Entonces es algo que permanentemente hay que seguir trabajando y trabajando, y más en los niños y con mucha paciencia. Y acuérdense de otra palabra, proceso. Todo es un proceso, ¿no? No es que de hoy a mañana ya va a estar. Entonces, estas redes afectivas lo que buscan es tener estudiantes decididos y motivados, ¿no? Yo le aumentaría más cosas, le aumentaría que tienen que estar autorregulados, ¿no es cierto? Porque definitivamente eso es importante. Un segundito. Listo. Entonces, vamos a ver con algunos ejemplos, ¿ok? Pero antes de eso, lo que siempre recomendamos con Jessica es que cada escuela trabaje en grupo y haga su banco de estrategias, ¿no? Su caja de herramientas. Entonces, por ejemplo, para minimizar las amenazas y distracciones, según mi entorno, según mis estudiantes, ¿qué tengo que hacer para minimizar esas amenazas y distracciones? De pronto he notado que uno de mis estudiantes está asustado. ¿Qué lo asusta? ¿Cómo voy a saber que lo asusta? ¿En qué momento voy a conversar con él, ¿no? O no se integra con sus compañeros. Un estudiante que no se integra no es un estudiante que tiene un sistema límbico absolutamente tranquilo, calmado y abierto al aprendizaje. Y ustedes me dirán, pero por ejemplo los niños que tienen autismo no se integran. Falso. Sí se llegan a integrar, ¿no? Hay que trabajarlo. Y todo es un proceso, por supuesto. Entonces, el acceso lo tenemos aquí con algunos ejemplos, ¿no? El acceso es captar el interés, ya lo hemos dicho, la motivación. Vuelvo a repetir y siempre lo seguiré repitiendo en función de las características de mis estudiantes. Yo no puedo planificar desde la teoría, sino desde el conocimiento de mi grupo, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Puedo iniciar la sesión con música. Si es que es un grupo que particularmente les gusta la música, puedo hacerlo. Puedo iniciar la sesión con ejercicios físicos. Si es un grupo particularmente movido, puedo hacerlo, porque así les estoy dando, ¿no? Una oportunidad para que efectivamente todos se muevan, se relajen. Ya saben ustedes que además el tema del ejercicio es importantísimo. Se los cuento porque se me viene a la cabeza cuando hablo de esto. Hace como 12 años hicieron, u 8, tal vez me estoy yendo mucho, hicieron un proyecto piloto en Madrid que era hacer ejercicios 15 minutos y después las clases, ejercicios 15 minutos y después otro curso y así, ¿no? Ustedes dirán, bueno, pero entonces la clase solo tiene 30 minutos o 35 de los 50, en fin.
cómo lo habrán acomodado, pero dio resultado. Yo no digo que esa sea la fórmula, digo que hay que tener en cuenta los ejercicios. Por ejemplo, si para mi grupo el curso de física, de química es el más difícil, en general hay muchos niños que luchan con ese curso, en mi grupo, por ejemplo, de pronto hacer que realicen el curso de educación física antes de la hora que les toca química, porque entonces su cerebro estará más predispuesto a esa dificultad, ¿no? Sin llegar a hacer 15 minutos siempre de ejercicio antes de un curso. Pero si yo ya lo tengo, ya les capté el interés, ya los tengo tranquilos, está el clima calmado, ¿qué hacer para que mantengan el esfuerzo? Y acá son básicas las rutas de trabajo. Es importante que los chicos sepan, y también los jóvenes y los adultos, de qué se va a hablar, ¿no? ¿Cuál va a ser el tema? ¿Cuál va a ser el objetivo de aprendizaje? ¿Qué es lo que tienen que aprender ese día, ¿no? Pero además no basta eso. También tienen que tener la secuencia de las actividades que van a realizar. Y a veces tampoco basta eso, sino que dentro de cada paso de la secuencia habrá estudiantes que necesiten también indicaciones más precisas, paso a paso, dentro de cada uno de los pasos de la actividad, ¿no? Entonces, habrá que ver, ¿no? Pero tiene que haber claridad. Los chicos tienen que saber a qué se están enfrentando y qué se espera de ellos en esta construcción del conocimiento, ¿no? Para que puedan mantener el esfuerzo. Y en la autorregulación, efectivamente, hay que enseñar el uso de la estrategia de la autoinstrucción también, es decir, cómo yo me voy dando instrucciones a mí misma, ¿no es cierto?, para manejar mis emociones, ¿no? Ante esa frustración que me viene porque no me salió el ejercicio número 3, por ejemplo, ¿no? Algo muy útil también es tener estos espacios de calma, que puede ser dentro del salón o en un salón aparte, ¿no? Dependiendo la estructura y los apoyos, los recursos humanos que haya en la institución, pero es un espacio donde el niño se puede sentar en una silla cómoda, o en un silloncito, o en un puff, o en una alfombrita de paja, de tela, de lo que fuese, donde el chico pueda estar cómodo, relajado, tranquilo, para que le baje el fuego, ¿no? Para que el volcán no erupcione, para que se calmen sus emociones. Esto es muy útil porque cuando se enseña desde pequeñitos, llegan los chicos a segundo grado y solitos te buscan y te dicen: vea, necesito mi rincón de calma, ¿puedo ir? Y obviamente se le da el permiso para que vaya, ¿no? También es muy útil la manipulación de material sensorial. Muchos niños, no solamente chicos con TDAH o con autismo, sino en general muchos niños se calman cuando tienen algo en la mano. De hecho, yo siempre tengo esta piedrita delante de mi computadora y cuando estoy muy cansada o nerviosa por algo, estoy tocando mi piedrita, ¿no? Y ahora hay un montón de juguetes maravillosos, pequeños, que sirven para este tipo de situaciones, que hay que facilitarlos. Poco a poco, son recursos, no tienen que ser costosos, pueden ser como esta, una piedrita pintada, ¿no? Entonces hay que buscar la manera y sobre todo hay que preguntarle a los niños. Veo que te has cansado, me parece que te has cansado, dime si estoy en lo cierto, ¿cómo te puedo ayudar? ¿No? Y otra vez, esa frase de preocupación, de valoración, de afecto, va a ser un motor para que otra vez el chico se enganche. Entonces, estas son mínimos ejemplos, ¿no? Hay muchos más. Y ahí viene la creatividad de los docentes de aula desde el conocimiento de sus estudiantes. Pero les quiero compartir, antes de terminar esta parte, esta rúbrica de progresión. ¿Qué es la rúbrica de progresión? Es de Katy Novak y Cristian Rodríguez, y ellas lo que te dicen, que es también algo que propone el DUA, ¿no es cierto?, que en todas las aulas hay niveles,
¿no? No podemos pretender, el cerebro humano es único, pero cada uno es justamente único. Es una huella dactilar cada cerebro. Por lo tanto, todos aprendemos diferente, ¿no? Entonces, hay mínimo tres situaciones, tres etapas. La emergente, que recién estoy iniciando los aprendizajes de ese tema, la competente, que ya me siento muy cómoda con ese tema, y hacia la práctica experta, que ya estoy por sobrepasar ese tema y coger otro. No todos los estudiantes van a estar en el mismo nivel. Y ahí viene efectivamente este ojo clínico, como se dice, del docente, de ir observando qué apoyo necesita cada uno de mis estudiantes que está en el nivel emergente, o que ya está en el competente, o que ya está en ese hacia la práctica experta y lo tengo que retar más, porque si no se va a aburrir. Entonces tengo que tener presente esto y tengo que enseñarlo a los estudiantes. Ya no estamos en ese mundo donde había burlas porque alguien ceseaba o pronunciaba mal la letra R, o no tenía muy buenos cálculos matemáticos. No, hoy día estamos ya desde hace varios años en una era donde desde pequeñitos nos enseñan que somos diferentes, que ser diferente está bien, que todos sumamos, que todos tenemos los mismos derechos y que cada uno va a aprender a su ritmo, ¿no? Entonces, como profesor lo tengo que tener, como maestro que soy, lo tengo que tener bien incorporado para poder transmitírselo a mis niños, a mis jóvenes y a sus familias también, ¿no? Así que con esto, gracias Yesenia, estamos con las redes afectivas. Así es, Beatriz, muchísimas gracias. Yo quisiera hacerte llegar algún comentario que nos están haciendo nuestros amigos que nos están viendo y que tiene que ver con los aprendizajes cognitivos y socioemocionales, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces como que queremos de pronto darle más peso, más importancia o a los aprendizajes cognitivos, o dejamos un poco los aprendizajes cognitivos y le damos peso a los aprendizajes emocionales. Entonces, ¿cómo se entrecruzan estos? Ambos se fortalecen, se articulan, se ayudan. Nos gustaría que nos puedas ayudar en ese sentido. Gracias. Yo estoy convencida que en tanto nos preocupemos porque los estudiantes se sientan bien, la predisposición para que aprendan va a ser mayor. También estoy convencida, por otro lado, que gracias al trabajo de muchas personas, nuestro currículo es flexible y entonces tenemos que hacer uso de él. No podemos pretender, no nos tenemos que angustiar como profesores de aula si de repente no se cumple al milímetro lo que está en el papel. Porque nosotros no trabajamos con papeles, trabajamos con seres humanos. Y por último, si hay un tema que no se terminó de aprender un año, se tendrá que retomar al siguiente, ¿no? Y eso es válido. Entonces yo creo que en ese sentido siempre tiene que primar el tema de la humanidad, de que los chicos tienen que estar bien. Yo aprendí esto de un director de colegio que una vez me dijo hace muchos años, como 20 y tantos años, me dijo: Beatriz, mi labor en este colegio como director es que cada uno de mis estudiantes esté contento. Porque si yo me aseguro de que cada uno de ellos goce, disfrute, estoy asegurando en gran parte su aprendizaje. Y me pareció clave. Gracias. Gracias, Beatriz, muchas gracias. Entonces nos vamos quedando y reflexionando la importancia que tiene la motivación, el interés, el rol fundamental que juegan en los aprendizajes y también la importancia que tiene estos aprendizajes socioemocionales también de los chicos y que no están desligados de los aprendizajes cognitivos, ¿no? Bien, Beatriz, te agradecemos muchísimo esta primera parte y
Vamos a agradecer también a todas las personas que están viendo esta transmisión en vivo y queremos invitarlos además a seguir reflexionando sobre este tema, ¿no? Y además no solo quedarnos en la reflexión, sino también ir buscando formas de cómo irlas implementando en nuestras aulas, sin temor alguno, porque es en la práctica donde nos vamos a ir dando cuenta aquello que nos funciona bien, aquello que podemos ir mejorando. Y como bien lo ha dicho Beatriz, tenemos un currículo bastante flexible que nos avala en poder implementar, crear y recrear, ¿no? En beneficio de nuestros estudiantes. Entonces, los invitamos también a seguir nuestras redes sociales para la próxima transmisión en vivo que tendremos también continuando con este ciclo de sesiones. Ainimundo y la UGEL 01 les agradece mucho la participación y habernos acompañado en esta transmisión en vivo. Muchas gracias, Beatriz, por esta primera parte. Gracias. Gracias.